Hermanas, Dios les bendiga. Amén. Sean bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es para mí una bendición, gloria a Dios, estar juntamente con cada uno de ustedes, gloria a Dios, para compartir la clase de este día. Amén. Vamos a ver cuántos leyeron la lección. Amén. Vamos a ver cómo se llama el tema. ¿Cuál es el tema de la lección? Gloria a Jesús. Es importante, hermanos y hermanas, que le demos una ojeadita al libro. Es importante que nos actualicemos, gloria a Dios, por qué lección estamos y cuál es el tema correspondiente. Si ustedes ven en el libro, en la parte de arriba dice marzo 22 del 2015. Y si alguien por falta de guía no está actualizado, pues el hermano Marlon dice que hay disponible, gloria a Dios. Guías, si alguien necesita una, tenemos todavía guías dominicales. Sabéis que la clase dominical, hermano, siempre se ha dicho que es como la columna vertebral del ser humano. Cuando la columna vertebral del ser humano está dañada, el ser humano lo que anda es en una silla de ruedas. El que anda inválido con la columna vertebral dañada, necesita que otro lo ande empujando, que lo ande ayudando. Nunca es capaz de ejercer, de dominar su cuerpo, de dirigirse. Entonces, para la iglesia, la escuela dominical es un fundamento muy importante para poder la iglesia crecer, madurar, para poder expandirse hacia adelante. Y déjeme decirle que como líderes debemos de dar ejemplo también, estar en la clase dominical. Debemos de estar en la clase dominical, desde el pastor hasta el síndico, en lo que se refiere al liderazgo. Y ya en lo que se refiere a la membresía, todos, al ver el ejemplo de nosotros, los líderes, ellos también, cuando nosotros los invitemos, ellos van a querer venir. Pero si no, si ven a los líderes, como les dije la otra vez, que andan como el cangrejo caminando de lado, así van los miembros caminando de lado. Es importante, hermanos, que tomemos en cuenta la palabra de Dios. Cada año son lecciones diferentes y cada domingo son lecciones diferentes que se están desarrollando, y es importante, gloria a Dios, que vengamos, escuchemos y tratemos de participar también. En el nombre de Jesús les voy a invitar que vengamos de pie. Vamos a orar para que sea Dios dándonos sabiduría para aprender de esta clase, porque usted y yo aprendemos, gloria a Dios, aleluya. Amantísimo Padre que estás en los cielos, en esta mañana te doy gracias porque tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios digno de alabanza y adoración. Padre, te pido que seas tú bendiciendo y glorificándote en cada vida, que seas tú derramando siempre de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, y que sea el poder de tu Espíritu Santo siempre gobernando nuestro corazón, siempre gobernando nuestra mente, oh Dios del cielo. Danos sabiduría, danos inteligencia cada día para caminar debidamente en tus caminos. Ayúdanos, Padre, a andar en integridad. Ayúdanos, oh Padre, a definir con nuestro vivir la palabra integridad, que eso es lo más bonito para ti, oh Dios del cielo. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes, aquellos que no han podido venir, donde quiera que estén, oh Dios, bendíceles y derrama bendición sobre sus vidas. Oh Dios amado, en el nombre de Jesús, abre el entendimiento de cada uno, Padre, para entender y comprender tu palabra, oh Dios de los cielos. Amén. Gloria a Dios, aleluya, hay poder en Jesús.
Vamos a entrar a lo que se refiere a la clase. Dice Samuel, ejemplo de integridad. Ese es el tema de la clase de hoy en día. Allí hay un personaje que lo describe aquí el libro. Bueno, describe a mucho, pero en el tema se encuentra el nombre de alguien muy importante, y ese es Samuel. Dice Samuel, ejemplo de integridad. En la vida del ser humano, hay diferentes tipos de personalidades que se mueven a nuestro contorno, y a veces nosotros somos o tenemos que ser, gloria a Dios, imitadores, pero de lo bueno, no de lo malo, o tratar de que nos imiten a nosotros, pero por lo bueno que hacemos, no por lo malo que hacemos. Samuel, si la palabra de Dios nos dice que fue un líder, un siervo, un ungido de Dios, preparado y listo para andar y para llevar a otros en el camino correcto, en el camino que nuestro Señor Jesucristo le había marcado. Así como Samuel, usted y yo somos llamados para ir por el camino y para llevar a otros también por el camino. Pero es importante que notemos la vida de este hombre. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién es la mamá de Samuel? ¿Te la puedo contestar? Sí, hermano. Ana. Ana era la mamá. Claro, si me permite, porque tengo la esposa Ana. Ana es la mamá de Samuel. Ok. Ana, ¿qué era? ¿Una mujer que tenía muchos hijos o que deseaba hijos? Deseaba hijos. Y al desear hijos, dijo que al tener uno lo iba a presentar a Dios, lo iba a poner al servicio de Dios. Y Samuel fue creciendo, ¿verdad? Y Dios lo llamó. Dios lo llamó para que dirigiera a un pueblo, para que conduciera a una nación, para que fuese más allá. Ok, vamos a decirle a la hermana Reyes, gloria a Dios, que nos lea el versículo, la verdad central de esta clase. Gloria a Jesús. Dios la bendiga. Amén. Los cristianos hemos sido llamados a vivir con integridad. Los cristianos hemos sido llamados a vivir con integridad. ¿Alguien que me pueda definir la palabra integridad? O tenga un conocimiento honesto. Esa es una característica de una persona íntegra. ¿Algo otra? Andar en obediencia. Andar en obediencia. Otra característica. Una persona de carácter. Una persona de carácter, pero no de carácter fuerte, ¿verdad? Sí. De carácter, una persona que se sepa comportar en las buenas y en las malas. Una persona que tenga dominio propio, que si está pasando por situaciones bien difíciles, aunque tenga ganas de hablar, aunque tenga ganas de ofender, tiene una integridad. Trata de mantenerse, trata de tener dominio de su cuerpo. Esa es una persona íntegra. Pero una persona que no es íntegra, hermano Elías le habló mal, le responde mal. De una vez, dice el hermano Elías. Si el hermano Rosalía le habló bien, esa persona actúa bien, pero cuando le habló, actuó mal, no se supo dominar, no hay integridad en esa persona. Ustedes no se han fijado que cuando a veces hay problemas, hay pleitos, o cuando llega una persona a querer ofender a un grupo, siempre hay alguien que se levanta, no, ¿y vos qué? ¿O por qué tú? Entonces no hay integridad en esa persona porque no hay dominio propio. Y cuando
hay dominio propio, hay dominio de parte de nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida. Porque Samuel era un hombre, era un líder ejemplar que estaba dirigido por alguien. La integridad era algo muy importante en la vida de Samuel, pero él era íntegro ante Dios primero. Cuando somos íntegros ante Dios, pueden venir diferentes dificultades, diferentes situaciones, pero la confianza está en Dios. Y en vez de actuar de una vez, nosotros vamos primero ante Dios, nos acercamos al trono de su gracia, le pedimos dirección a Dios y luego vamos a ejercer, pero bajo la guianza de Dios. Esa es una persona íntegra que piensa quizás en lo negativo, en lo malo que puede haber, en lo malo que puede suceder, y decide mejor ir primeramente ante Dios y después a hacer lo que tiene en mente. Amén. Sí, ¿no? También que es importante ver la integridad de un hombre a sus principios. ¿De dónde vienen los principios de ese hombre? Porque esto trata con la moral. La moral del hombre va en la integridad que te mantiene en base a ese principio, en base a esa enseñanza, ese fundamento. Por ejemplo, ayer estaba viendo las noticias y 3 personas allá donde los árabes se pusieron hombres suicidas y se hicieron explotar en una mezquita, otros en otro lugar público, y ellos son íntegros a su creencia. Entonces la integridad del cristiano tiene que ser basado en la Escritura, en Dios. Entonces puede ser gente que sean íntegras a sus principios, pero principios maquiavélicos. Entonces me hago yo la pregunta, ¿será que alguien que no conozca de Dios puede ser íntegro a sus principios, a sus creencias? También, por ejemplo, los mexicanos, ¿verdad? No creo que haya algún mexicano aquí. Ellos son íntegros son devotos de la Virgen de Guadalupe. Y una vez en el año ellos pagan sus votos y son íntegros a esa promesa, Entonces hay que ver que la integridad de Samuel era una integridad concerniente a Dios, a la palabra del Señor. Sí, porque hay una integridad que es personal. ¿Qué es lo que tú eres? Lo que usted es. Dígame. Sí, yo buscando un poquito ahí de la integridad, en definición de la integridad en diccionario de lenguaje español, dice aquí, deriva del latín, de la palabra integridad. Entonces, la integridad es totalidad, intacto, entero, no tocado. La integridad es la pureza original y sin contacto y sin contaminación. Eso dice el diccionario de la lengua española. Entonces, en este caso, Samuel era una persona dedicada, como el hermano, íntegro a Dios, ¿verdad? O sea, recto, no le fallaba. Entonces, eso es lo que deriva la palabra de integridad en el diccionario, ¿verdad? Sí, porque, como le decía, puede haber la integridad personal. ¿Quién usted es? ¿Quién usted es? Y puede haber la integridad dentro de los caminos de Dios. Integridad en su trabajo. Integridad en la iglesia. Hay diferentes tipos en los que se usa la integridad. Y la integridad es algo recto, algo sólido, algo que está bien cimentado. Es un carácter fuerte, pero no que tú me dijiste, no, un carácter bien cosa seria, que nosotros deberíamos de imitar a ese siervo. Bueno, vamos a entrar al versículo clave, lo va a leer hermana Zoila Erazo. Dios bendiga, hermana Zoila. Bendiga. Versículo clave, 1 Samuel 12:23. Amén. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os
instruiré en el camino bueno y recto. Dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. O sea, este hombre sabía que había alguien más, alguien que lo estaba dirigiendo a él, y él era íntegro a él, y ese era Dios. Dice, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. O sea, la orden, el mandato, el trabajo que Dios había puesto en Samuel era de llevar al pueblo en un camino recto delante de Dios. Pero vamos a través de la lección nos vamos a ir dando cuenta que cómo era el comportamiento de este pueblo. Ahí quiere llegar el hermano Rosalillo. ¿Cómo era el comportamiento de este pueblo? ¿Y cómo se llamaba el pueblo? Israel. Israel. Y hermano, aquí cuando dice Samuel que lejos de él pecar contra Dios, dejar de instruir a su pueblo, aquí se puede notar en este versículo que el pueblo de Israel no se estaba dejando instruir, estaba pensando en otras cosas no agradables a Dios, como por ejemplo seguir a otros dioses. Entonces Samuel estaba puesto para enseñar, para instruir al pueblo. Pero al ver que el pueblo no se estaba dejando enseñar por Samuel, él rogaba a Dios para que enderezara al pueblo, para él seguir instruyendo al pueblo. Sí, Dios le había dado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en este punto cuando Samuel era obediente a Dios. Hacía lo que era bajo las normas, bajo los mandamientos de Dios, los hacía. Es como cuando en la casa solo hay frijoles para comer. Entonces el pueblo de Israel se saciaba de eso. A veces las personas nos saciamos cuando hay solo frijoles, pero llega un momento que dice, ay, ya me aburrí de frijoles. Yo quiero buscar algo diferente, por lo menos un huevito ahí revuelto en los frijoles, el sabor es diferente. Entonces, poco a poco, el pueblo de Israel iba caminando. Vamos a decir que en este lado estaba el mundo, todo lo que el mundo practicaba. En este lado está el camino que dividía lo bueno y lo malo. Aquí estaba el pueblo de Israel bajo los mandamientos, que era bajo Dios. Ok, vamos a traerlo a hoy en día. Acuérdese cuando usted empezó a ir a la iglesia, quizás en su país, o quizás aquí. Acuérdese los servicios, la búsqueda, la integridad. Acuérdese cómo vivíamos y actuábamos. Y veamos en la actualidad donde estamos parados. Si estamos siempre cimentados en el lugar donde nos estableció nuestro Señor Jesucristo, o poco a poco vamos caminando como Israel. Samuel era un hombre dirigido por Dios, que primero, antes de hacer algo, consultaba a Dios. No se dejaba ir solo porque, es que el grupito quiere ir para allá, me voy también. Ahí. Es que el pueblo de Israel quiere otra cosa, ya está aburrido de lo que estaban teniendo. De comer frijoles ya está aburrido. Él quiere que por lo menos se le eche un poquito de huevo, de algo. Vamos a complacer al pueblo de Israel. Samuel decía, creía en Dios. Quiero que pensemos, quiero que analicemos nuestra situación y vamos a decir que en nuestra vida nosotros somos el pueblo de Israel en aquel entonces. ¿Y dónde estamos? ¿Y para dónde vamos? ¿Y qué es lo que queremos de nuestro futuro? Ok, vamos a entrar. Oiga bien la introducción, qué bonita. Dice, escándalos en las corporaciones, corrupción en el gobierno,
relativismo moral. Vivimos en una sociedad donde los límites de la integridad personal pueden parecer borrosos. O sea, la integridad como que no. Como quien dice, este hermano parece que es cristiano, pero parece que no. Este hermano parece que es un buen siervo de Dios, pero parece que no. Dice, los límites de la integridad personal pueden ser borrosos si nos descuidamos. Ok, en el descuido hay problemas, pueden haber, nos podemos enfrentar a desagradables consecuencias, porque la integridad es algo subjetivo. Es un asunto de obediencia a nuestro Señor Jesucristo, no es un asunto personal, que porque yo digo que eso está bien, no. Dice, si nos descuidamos podemos terminar haciendo la integridad un asunto de opinión personal. O sea, la integridad puede ser un asunto de opinión personal, que es lo que a mí me conviene. No, es que yo creo que esto es así. Hay intereses. Cuando hay intereses vamos dejando a un lado la integridad. Y yo me gozaba leyendo el libro que lo da hermana Esperanza Lago, que ahí está cómo debe de actuar, cómo debe de interactuar, cómo debe socializar dentro y fuera, cómo debe interactuar, cuáles son los intereses, a dónde va, a dónde quiere ir. Es muy bonito estudiar, gloria a Dios. Dice, la palabra de Dios es clara, sus mandamientos son justos. Cuando los seguimos, experimentamos sus bendiciones. Cuando los rechazamos, nos enfrentamos a las desagradables consecuencias. La integridad no es algo subjetivo, es un asunto de obediencia a Dios. O sea que cuando venimos a los pies de Dios, ya no andamos bajo nuestra propia voluntad, ya andamos bajo la voluntad de Dios. Vamos a entrar al primer punto y dice el testimonio de integridad de Samuel. Vamos a decir al hermano Elías que nos lea 1 Samuel 11, del 12 al 15. En la Biblia, ¿verdad? Amén. Sí, aquí no está. Déjame buscarlo que no lo tengo. Primera de Samuel 11. 12 al 15. 11 del 12 al 15. Dice así. Dice así, el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirán hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fueron todo el pueblo a Gilgal, y enviaron allí a Saúl por rey, delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrenda de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí, Saúl y todos los de Israel. Al 15, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí vemos ya, dice el testimonio de integridad de Samuel. Saúl es confirmado rey. Vemos que el pueblo de Israel exigía que vieron que Samuel ya era muy anciano, que ya no era capaz. Entonces ellos le propusieron, le hicieron una propuesta, le dijeron que querían tener un rey como las otras naciones, como los otros pueblos, querían ser dirigidos por un hombre. Yo no sé si alguien me puede buscar algo, por favor. Ay, hermano.
Gloria a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. El pueblo de Israel ya no se sentía conforme, no se sentía a gusto. Y vemos el camino que van cruzando. Entonces llega a este punto y le dice a Samuel que quiere un rey. Entonces Samuel era un enviado de Dios, era dirigido por Dios. Él en otro punto o alguna otra persona a lo mejor hubiera dicho: yo soy quien estoy controlándolo a ellos, yo puedo tomar esta decisión y se los voy a dar. Yo lo voy a tomar la decisión, ok, los voy a complacer, pueblo. Voy a estar alegre, voy a estar contento con ustedes, me van a amar, me van a querer más, me van a respetar. Es más, haber dicho, los hijos que yo tengo, a lo mejor ellos pueden quedar de una vez y aquí lo pongo y ya. Pero dice que él se entristeció y antes de actuar fue primeramente ante Dios a pedir la dirección. Qué sabiduría, ¿verdad? Fue ante Dios y después Dios le dio el parecer. Pero ¿saben qué? Samuel les dijo, les presentó, esto lo estuvimos viendo la vez pasada, hermano, las consecuencias que Samuel le presentó al pueblo de Israel. Pero el pueblo dijo: no importa, nosotros ya no queremos esto, no importa, pase lo que pase. Podemos pasar sobre quien sea, no importa. Eso es lo que queremos. Ok, esas son las consecuencias, pueblo. Ahorita están a gusto, ahorita tienen todo a su favor, pero al cruzar ahí, el rey va a exigir muchas cosas, ¿no? Ese rey es un hombre humano. Ese rey va a querer algo más. Y vean que mucha gente no estuvo de acuerdo con Saúl. Y aquí el libro nos narra que al pelear la batalla, los que ganaron la batalla con Saúl, porque Saúl empezó bien también. Los que ganaron la batalla y los que estaban de acuerdo, los que estaban de acuerdo, digamos usted estaba de acuerdo que yo soy Saúl, ganamos la batalla, pero hermano Marlon y hermana Nora no estaba de acuerdo. Entonces ustedes, no hombre hermano, ellos estaban en desacuerdo, decía que usted no era capaz, vamos a darle, mire hermano, mírelo cómo está ahí, ¿verdad? Mírelo, se hace como que no oye, vamos a darle. Sí, oigo. Entonces Saúl, muy sabio, le dice no. Sabiduría de parte de Dios. Saúl era un hombre capaz, pero y fue guiado por Dios, pero empezó a cambalear. Usted sabe que cuando a veces el ser humano le llega que ya hay billete en la bolsa, hay muchas cositas, hay muchas cosas que puede sacar ganancias, ya saca pecho, ya pasa a andar con la cara siempre levantada. Se luce mejor. Dice, ¿por qué los partidarios de Saúl habían querido ejecutar a los que le opusieron? Dice, ahora que Saúl había mostrado que era un líder capaz y un comandante valiente, algunos quisieron volver contra sus detractores, no solo para echarle en cara su error, sino para acabar con ellos. No podemos echar en cara el error de alguien, no podemos acusarle. Debemos de pedirle a Dios, debemos de dejar que sea Dios obrando. A veces por nuestros propios méritos queremos hacer las cosas, y cuando un hombre tiene integridad, deja que sea Dios obrando.
Dice la palabra de Dios que Él peleará por cada uno de nosotros cuando nosotros confiamos y creemos en Dios. Pero cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, somos nosotros mismos que vamos a pelear. Pero cuando le dejamos las cosas a Dios, Dios peleará por nosotros. Así es que, hermano, no vaya a quererse subir la manga de su camisa hasta arriba y empezar a pelear. Deje que Dios obre. Ponga la situación en las manos de Dios. Dígale como Samuel: tú eres mi Dios, tú eres mi rey. No, que el corazón no lo aguanto, siento que se me sale. Tenga paciencia, sea íntegro ante Dios. Dios, el mismo libro dice que a veces Dios deja que pase lo bueno y que pase lo malo, para que el propósito de Él pueda cumplirse. Amén. Amén. Dice: Samuel es reafirmado como profeta. Vemos aquí un rechazo. Miren, no era plan de Dios darle un rey a Israel, fue insistencia del pueblo. O sea, Dios no tenía su plan de dar eso, pero el pueblo insistió. Fue insistencia del pueblo lo que lo llevó a Samuel a preguntarle a Dios. Oiga bien, la insistencia del pueblo llegó a preguntarle a Dios. Yo me gozo porque en la clase dominical veo muchos hermanos. Y una vez me dice un hermano: ¿por qué han pasado la clase para la mañana? Estaba mejor en la tarde. Y es mejor que esté en la tarde, y no, por eso yo no vengo. Es mejor que esté en la tarde y no en la mañana. Y yo vengo y ¿cómo voy a hacer para responderle? Yo no le podía decir: bueno, hermano, si quiere venir, venga, y si no, no venga. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Sí. ¿Por qué, hermano, que verdad es correcto eso? Porque el que pone chaque, ve, sea en la mañana o sea en la tarde, no viene. No, pero, o sea, como líder, eso no es correcto. Esa no es una respuesta correcta ante un miembro, ante un mismo hermano. Y como líderes, no es una buena respuesta. No es ético. Ajá, hermano Freddy. ¿Cree usted que es una buena respuesta decirle a alguien si quiere venga y si no, no venga? Antes que me olvide, Samuel era íntegro porque había sumisión. Y el ejemplo que usted estaba poniendo del hermano que estaba diciendo, ahí podemos ver nosotros, cuando perdemos la integridad, cuando nosotros reemplazamos por una filosofía nuestra y la defendemos, no que para qué en la mañana, para qué en la tarde, esas son filosofías que reemplazamos nosotros como una excusa, excusados a lo que es correcto. Porque si no hay sumisión, no va a haber integridad ni obediencia. Lo que pasa, hermano Fred, a veces son intereses que van a nuestra conveniencia y actuamos a lo que más nos conviene, pero no a lo que Dios quiere y a lo que Dios le conviene para dar al pueblo. Eso es lo que pasa. Pero volviendo a la pregunta, como líderes no somos no tenemos el derecho, no tenemos el poder o la autoridad para decirle si quiere venga y si no quiere no venga. Estamos fallando como líderes. Mucho. Y allí, hermano, perdón, él tiene mucha razón, un punto importante, porque en la sumisión también hay integridad. Cuando yo me someto a mis líderes, el pueblo no se quería someter a Samuel y le dijo el Señor: ellos no es que no se están sometiendo a ti al pedirle rey, sino que están en contra mí. Entonces, cuando desobedecemos un líder y confrontamos,
Por ejemplo, él tocó un tópico, tú tocaste un tópico bien light, pero sí es fuerte. ¿Por qué? Porque cuando no nos sometemos a nuestros líderes, lo confrontamos, es más, y no asistimos a ese evento porque no estoy de acuerdo, eso no es una buena seña de integridad. Estoy fallando a los principios prácticamente que Dios le ha depositado al líder del grupo que me dirige y al líder que ha sido puesto por Dios. Entonces hasta en eso la integridad va en juego, porque yo lo confronto y digo, no voy, y es que más no me van a ver ahí, y se acabó. Por eso es que digo que la integridad puede ser personal y puede ser hacia un grupo, hacia una iglesia, hacia unos líderes. Porque antes que todo, el líder tiene que ser íntegro ante Dios. Y como dijo el hermano Freddy, un sometimiento bajo la voluntad de Dios. Ok, hermano Marlon, Samuel era un hombre, tenía al pueblo de Israel. Este hombre era íntegro ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Perdón? Ante Dios. Este pueblo de Israel, digamos, está en buenos caminos, pero este hombre lo quería conducir por un camino diferente. Este hombre estaría siendo íntegro ante Dios. Él lo demostró. No, pero le estoy diciendo que este hombre, él lo quiere conducir ya. Él tiene el poder. Y él tiene el poder de guiar a este pueblo, ya sea por un camino recto o por un camino diferente. Correcto. Pero él tenía una orden de Dios. Pero este hombre no ha hablado con Dios, sino que de una vez empezó a actuar como lo que el pueblo quería. Este hombre, ¿será que estaba íntegro ante Dios? Si Samuel hubiera dejado de ir ante Dios y mejor enfocarse en la situación esta. Claro, perdería la integridad al hacer su propia voluntad y dirigirlo conforme a su corazón. Y él tenía la capacidad. Podía hacerlo. Porque Dios le había dado autoridad y el pueblo ya confiaba en Samuel. Entonces Samuel podía actuar por sí mismo, por él solo, y guiar al pueblo de Israel y llevarlo allá, sin consultar con Dios. Entonces, pero perdía la integridad ante nuestro Señor Jesucristo. Lo perdía todo. Ajá, lo perdía todo. Entonces, pero él vino, fue sumiso, dijo hermano Fred. Había una sumisión de parte de él y fue ante Dios a preguntarle. El hermano respondió, el hermano responde y le dice al hermano, hermano, yo veo la diferencia en la clase dominical. El día, a mí me gustaría que usted venga y podemos observar. Déjeme decirle que las clases están muy interesantes y déjeme decirle que cuando se hacían las tardes de la clase dominical venían bien poquitos hermanos. Y venga ahora, venga un día para que veamos cuántos hermanos nos reunimos en la mañana. Y se quedó pensando. Y vino. Y vio el número. Y me dice, usted tiene razón. Pero yo no tengo tiempo. Bueno, hay que pedirle a Dios, hermano, para que Dios provea el tiempo y pueda ser necesario que usted esté también acá. Pero si yo le hubiera dicho, si quiere venga, y si no, no venga, ni siquiera para ver hubiera venido. Y hubiera estado un hombre con una herida en el corazón que cuando me viera, o sea, prácticamente me lo iba a tirar de enemigo. Aunque no soy de esos enemigos, porque usted sabe que a veces los cristianos somos enemigos, pero somos unos enemigos bien diferentes, medio raros. Por lo menos saludamos. Por dentro. Lo matamos, pero no lo sacamos. Ok, pero no debe ser así, ¿verdad, hermano Rosalío? No, claro. Tenemos que mascarlo y tragarlo. Que con agüita en el mundo, pero no, lo hay que matar sin agua.
debe de haber armonía dentro de la iglesia, debe de haber armonía dentro de nosotros. Debemos de querernos y amarnos. Amén. Servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios grande que Él es el que nos ha dado la vida. Nosotros dependemos totalmente de Él. Fuera de Él no somos nada. Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y no vayamos primero buscando las añadiduras, porque ahí vamos a fallar. Ok, dice 1 Samuel 12 del 1 al 2. Sin embargo, el afán de Israel por tener una monarquía representaba un rechazo a Dios y también a Samuel a su profeta. O sea, con nuestra actitud a veces podemos estar rechazando a Dios y podemos estar rechazando a nuestros hermanos, a nuestros líderes. Podemos estar rechazando por nuestras actitudes porque queremos hacer las cosas como a nosotros nos parecen. Dice, desde el momento en que el Espíritu de Dios había descendido sobre él siendo aún muy joven, se había consagrado a la obra de Dios y al servicio de su pueblo. Samuel, él se había consagrado ante Dios. Dice, la decisión de Samuel al pueblo de Dios fue demostrada a través de su integridad personal y espiritual. O sea, Samuel le demostró al pueblo que en él había una integridad moral y espiritual ante Dios. Tenía testimonio. O sea, tenía un testimonio. Samuel no actuó por actuar. Samuel no se airó, no se enojó, no se molestó. O sea, no ofendió, no dañó. Dice que había integridad. Aunque el pueblo lo rechazó como el gobernante que Dios escogió, él recordó a la nación cómo actuó en condición de profeta, de Dios y de juez. Dice, durante el tiempo que había servido a Israel, Samuel nunca había tomado nada que no fuera suyo. Oiga bien, qué integridad, hasta en las cosas, hasta en los bienes, hasta en lo que vemos. Y a veces nosotros vemos un 10 centavos tirados ahí en la alfombra, lo agarramos y lo metemos a la bolsa. No hay integridad. Cogemos lo que no es de nosotros. Y más si hay un sobrecito que lo vemos algo sospechoso, como que es de un banco. Fíjense que cuando yo estaba pequeño, había una muchacha que ella esperaba que los hermanos estuvieran orando y iba a saquear la cartera. Entonces, dice, durante todo el tiempo que había servido a Israel, oiga hermano, fíjense que en los puestos de los gobiernos, de las alcaldías, del presidente, en todo puesto hay oportunidades de poder hacer algo, de poder estirar la mano. Y aún dentro de la iglesia hay chance de poder estirar la mano. Y no solo, hermano, con el dinero, a veces con el tiempo que le damos a Dios, con los diezmos. Estiramos la mano y le robamos a Dios. Antes quizás orábamos 2 horas, ahora venimos 1 hora. Le estamos estirando, no estamos siendo íntegros ante Dios, le estamos robando. Antes quizás veníamos más seguido a la clase dominical, ahora, cuando nos acordamos, no estamos siendo íntegros. Que mejor vamos a quitar la clase dominical porque no vienen hermanos. No estamos siendo íntegros. Estamos robando algo que le pertenece a Dios. Su vida le pertenece a Dios. Su corazón le pertenece a Dios. Pero a veces no se lo queremos dar. Se lo queremos dar a otras cositas. A la novela, a la película esa que va a salir para estar buena. O al partido que va a haber ahora. Ahí pegamos, va. Ahí no estamos siendo íntegros con Dios.
Le estamos robando, le estamos quitando tiempo a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Sabe que va a haber clásico hoy. Aleluya. Ok, dice. Gloria a Jesús. Se fue la mente en el clásico. Le robamos a Dios, sí. Ando buscando la integridad de Samuel y la perdí. Una pregunta similar. ¿Por qué es tan importante que el Hijo de Dios sea una Persona. Ajá. Ok, pero antes dice, Dios escogió recordar a la nación como actuó en su condición de profeta de Dios. Dice, durante los tiempos había servido a Israel, Samuel nunca había tomado nada que no fuera suyo, ahí donde estamos. Ni siquiera con el pretexto de que fueran impuestos o multas. O sea, no hay pretexto para presentarlo ante Dios, hermano. No hay pretexto. Debemos de ser íntegros ante Dios. O sea, podemos inventar un montón de pretextos, pero Dios es cabal con nosotros. A veces cuando vamos al jefe y el jefe nos quita ahí una horita, estamos renegando. No, es que me va a salir menos en el cheque, dice. Queremos más tiempo. Ese tiempo lo queremos, porque sabemos que estamos recibiendo un pago. En las cosas de Dios somos así, hermano. Entre más le servimos a Dios, Él nos recompensará grandemente, tanto en la tierra como en el cielo. ¿O a usted le gustaría que le bajaran unas 2 horas, unas 3 horas del cheque? Y más que no trabajó, ¿no? Ajá. Usted quisiera que mejor le den más horas en el trabajo, ¿verdad? O que le saliera un poquito más en el cheque. Que me den más O si te aumento, sale que me den menos horas. O si te pagan unas 4 horas extra over y tú te quedaste callado porque no las trabajaste, pero te salieron en el cheque. Ajá. No vamos y reclamamos. No vamos y reclamamos, pero si sale menos en Sale el cheque. menos, sí. Ya me han pasado, no, pero puede pasar. A mí sí ya me pasó una vez, pero sí lo reporté. Me dieron 6 horas de Pero ese overtime. Oiga lo que dice hermano Rosalío, que sea una bendición de Dios suya, dice. Hermano, yo pienso que la integridad como que se nace, porque ahorita que estaba diciendo ustedes que uno recoge 10 centavos y se los echa. No es porque usted esté dando la clase, pero cuando yo daba la clase de los niños, un señor me dio $20 para que se lo diera una persona aquí en la iglesia, me lo metí acá. Cuando estaba dando las clases, yo no me dije que me había caído. Y llegó Javi y me dice, hermana Zoila, me encontré estos $20, mire, me dice. Él ya estaba grandecito, se lo hubiera agarrado. Y le hago yo aquí, ay papito, son míos, gracias. Entonces yo pienso que como que ya nace la criatura con eso, porque hay niños que se miran algo, pues se lo agarran y se lo... Por eso les decía, nosotros somos un ejemplo, y como si el cangrejo, siempre les voy a poner ese ejemplo, si el cangrejo va de lado, así van a ir los hijitos. Los cangrejitos. Entonces, debemos de andar rectos en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lugar debemos de andar rectos, porque andamos caminando chueco, corremos el riesgo también de que parte no miremos, nos trompecemos y caigamos. En cambio, si vamos aquí, no, vamos con nuestra visión, nuestra vista bien puesta y sabemos que vamos con el paso seguro. Pero cuando vamos de lado, de aquí para allá veo, para acá veo, pero para acá, donde está hermano Julio, no veo. Entonces voy caminando de lado, voy corriendo un riesgo. Ok, hermano, vamos a seguir aquí. Dice,
si ni siquiera con el pretexto de que fueran impuesto o multa, no engañó a los demás, ni oprimió a los que estaban bajo su autoridad, no los oprimió. Dice, ni recibió sobornos, ni compensaciones. Sobornos, ¿qué es soborno? Es cuando yo voy a donde usted y le digo, mire hermano Guillermo, ¿usted cree que me podría hacer como una trampa, verdad? Y le digo, mire, le voy a pagar más. Ajá. Y usted me dice, bueno, sí, pero no lo vaya a decir al pastor. Soborno, sobornar es pagar. dar a algo para recibir algo a favor de uno. Para cubrir una trampa. Es cubrir una... Ajá. Por ejemplo, el hermano Rosalío me ve con alguien de la mano allá por Bergenlay que no es mi esposa. Y yo vengo y le digo, hermano Rosalío, por favor, que no salga, es que usted no me ha visto. Y en lo que sea yo le ayudo. Ok. Esos son sobornos. Y habrán dentro de la iglesia. Sí, a veces sí, en ciertas partes sí. Hay un Dios que todo lo ve. Amén. Y que está pendiente de todas nuestras actitudes, de día o de noche. Me acaban de avisar que el pescado, la comida no está, que le demos unos 10-15 minutos más, entonces, por lo que el hermano va primero, en la primera parte vamos a terminar las 1:15, porque todavía la comida no está, o alguien va a salir fuera. Ok, hermano, va bien. No engañó a los demás, ni oprimió, ni estaban bajo autoridad, ni recibió sobornos, ni compensaciones. Trató con justicia al pueblo y a nadie tenía como cosa alguno reprocharle, o sea que no reprochó a nadie, escuchaba a todo el mundo, a los que estaban con él y a los que supuestamente no estaban con él, él los escuchó también. Nunca le faltó el respeto, porque no estaban de acuerdo con lo que él hacía, con lo que Dios le había mandado. No, él respetó porque tenía integridad, era un hombre íntegro, era un hombre que sabía dominarse él mismo, que era un hombre que si alguien le hacía un mal, él no pagaba con mal o respondía, sino que era íntegro, sabía dominarse y se aguantaba y no ofendía. Dice, su integridad estaba por encima de toda disputa. Oiga bien, ¿qué es una disputa? Una discusión. Digamos que yo estoy peleando, habemos un grupo que estamos peleando aquí. Entonces, y el causante de esto es hermano Rosalillo. Entonces, y estamos aquí con eso, y hermano Rosalillo, si él no tiene integridad, bueno, y a usted qué es lo que le pasa, que no sé qué, y que no sé cuánto, y vos también, ¿ah? No es un hombre íntegro, pero si él se queda así, hermano, hermana, amigo, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hablar, vamos a tomarnos, vamos a llevar a acuerdos, vamos a dialogar. Entonces, dice que su integridad estaba por encima de toda disputa, o sea, no se airaba, no cogía a pecho todo ligero, enseguida empezaba, que sin medir palabras empezaba a repartir ahí, no. Él era respetuoso, porque era un hombre íntegro delante de Dios, ¿no? Sí, hermano, también hay una cosa que lo que pasa es que Samuel, ¿verdad? Llamó al pueblo, ahí en el otro punto lo dice, pero el pueblo no tenía excusa para acusar a este varón de Dios, era intacto, estaba limpio, él tenía su forma de conducirse con Dios. Entonces, como él era íntegro con Dios, el pueblo no lo podía señalar, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante nosotros como líderes cuidar nuestra integridad, porque vamos a tener vamos a decir autoridad de Dios para
que nadie lo señale. Para hablar. Para hablar, porque nadie lo señale, porque lo que Samuel hizo, el pueblo no lo pudo señalar. No le pudo hallar por ningún lado. En cambio, aquellos que estaban en contra de que no apoyaban al rey, ¿verdad? Entonces él también supo cómo hablarle, como usted dice, ¿verdad? Porque él estaba guiado por Dios. Y él fue puesto para todo el pueblo, no solo para el grupo que estuviera de acuerdo con él. Él fue puesto para todo el pueblo. Entonces era una persona que debería andar, y como dice el hermano, nosotros debemos de cuidar nuestra integridad. Como si a mí se me salen malas palabras y estoy diciendo malas palabras dentro de una reunión o de algo así, dentro de un servicio, y viene el hermano Rosalín, una vez se para y dice una mala palabra, ¿cómo le voy a decir? Hermano, ¿por qué dice eso? Entonces, cualquiera me va a acusar, pero hermano, usted es peor. Usted a cada rato dice malas palabras. ¿Por qué rechaza a este hombre? Cualquiera me va a acusar, pero Samuel era un hombre íntegro. Por donde quiera que lo querían acusar, no había manera. Y si no, lo podemos ver lo que pasó en Daniel 6, del 1 al 4. A Daniel contra el rey lo quisieron acusar los demás líderes y los zápatras, no sé cómo se llaman, los que encargados, los que hicieron acusar, y no hallaban por dónde, porque no había lugar por dónde poderlo agarrar. Pero sí les tendieron una trampa, le dijeron quien adoraba a otros dioses que no fuera el rey, ahí. Entonces, pero como él adoraba a Dios, era íntegro ante Dios. Pero ven que cuando hay consecuencias bajo la integridad que tenemos ante Dios, y caemos en las trampas del enemigo, así como Daniel, que cayó por adorar a Dios y fue llevado a los pozos de los leones. Ahí Dios fue íntegro con él. Cayó al pozo de los leones y no le hizo nada ni un león. Métase a una cueva de un león usted a ver si va a salir vivo. No, pero ¿saben qué? Pero si es por la causa, si es por la integridad de Dios, saldremos intactos. Así como Sadrach, Mesach y Abednego salieron de aquel horno sin quemarse ni un pelo. No importa cuál sea la situación en la que estemos, pero si estamos íntegros ante Dios, nosotros saldremos limpios. Saldremos sin ningún problema. La integridad ante Dios nos ayuda a vivir una vida recta y que nadie los pueda tachar. Dice, actitud de Samuel. Trató con justicia al pueblo, a nadie tenía cosa alguna de reprocharle. Su integridad estaba por encima de toda disputa, e incluso aquellos que lo echaron a un lado tuvieron que aceptar que era posible cuestionar su carácter. No era posible cuestionar su carácter. ¿Por qué es tan importante que el Hijo de Dios sea una persona íntegra? La integridad es una evidencia, oiga bien, la integridad es una evidencia, o sea, es algo que se deja ver. Dice, evidencia palpable de que la fe que anunciamos es genuina. Esto es esencialmente cierto cuando circunstancias difíciles desafían nuestra fe. No siempre nos irá bien en la vida. O sea, en la vida no siempre nos irá bien, pero como personas íntegras tenemos que actuar bajo la integridad de nuestro Señor Jesucristo. La integridad en los momentos difíciles que suframos. Mire, oiga bien, es posible que suframos insultos e injusticias. Óigase bien, cuando un hombre íntegro, es posible que suframos insultos e injusticias. Esos momentos son críticos para un cristiano. Si falla nuestra integridad, óigase bien, subraye esto, está en la página 31. Está ahí donde dice la pregunta, ¿por qué es tan importante que un hijo de Dios o una persona sea íntegra? Si falla nuestra integridad, corremos el riesgo de arruinar nuestro testimonio.
Óigase bien, en un momento de cólera, en un momento de una situación difícil, usted se deja o pierde su integridad y actúa por usted mismo. Digamos, golpea a alguien, lo van a llevar preso y van a decir, bueno, y ese no era el hermano aquel. O sea, cualquier situación puede ser pequeña o grande, nos puede separar de Dios. Dice, de arruinar nuestro testimonio a favor de Cristo y también nuestra relación con Dios. Samuel llama a Israel a la fidelidad. Óigase bien, el pueblo de Israel ya estaba aquí, miren, ya adoraba a otros dioses. A veces en nuestro vivir nos encontramos nosotros en ese lugar, ahí en el mundo, practicando lo del mundo. Ya no estamos bajo la voluntad de Dios, sino que bajo nuestra propia voluntad o nuestros propios intereses. Porque a veces los intereses es la que nos lleva a actuar como el mundo. Porque sabemos que aquí hay plata, porque sabemos que aquí voy a vivir mejor, voy a tener un mejor apartamento, voy a vivir mejor, voy a poder salir a pasear. Hay muchas situaciones porque nos pueden que vayamos a este punto. Pero dice aquí, dice, Samuel recuerda que Dios hizo lo que hizo por Israel y su comportamiento no es bueno. Dice, como si estuvieran en un tribunal de justicia, Samuel presentó la evidencia de la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel a lo largo de su historia. A lo largo de nuestra vida vamos pasando por diferentes puntos y allí nos damos cuenta qué íntegro es nuestro corazón hacia Dios. Cuando vamos pasando por dificultades, por pruebas, ahí nos vamos dando cuenta cuán íntegros somos nosotros ante Dios. Al leer esta lección, hermano, déjeme decirle que uno se fortalece, que uno se llena y dice, yo quiero ser íntegro como Samuel. Yo no quiero actuar como una persona que no es íntegra. Dice, a la luz, 1 Samuel 12, 8 al 11, ¿a qué conclusiones podemos llegar a partir de esa rebelión de Israel y la fidelidad de Dios? Y déjenme decirle, hermano, que a veces podemos decir, si Dios ni me castiga, yo hago las cosas como yo quiero y lo que yo digo. Saben que Dios tiene un gran corazón, un corazón lleno de tanto amor, que a pesar de las situaciones, a pesar de nuestro comportamiento, Él siempre está con nosotros. Pero hermanos, déjenme decirle que llegará día que el amor de Dios no es que se acabe, es que Él tiene dos lugares específicos para el que se porta bien y para el que se porta mal. Ahí en nuestro caminar es la decisión, en nuestra vida es la decisión, qué es lo que queremos para nuestro futuro. Al final de nuestro caminar en esta vida hay dos caminos. Y la palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parece que son bien, pero su final es camino de muerte. A veces nosotros creemos que con nuestras actitudes lo estamos haciendo bien, pero déjeme decirle que es importante que recapacitemos y le pidamos a Dios la guianza, porque ese camino puede ser de muerte, ya sea a nivel familiar, a nivel congregacional, diferentes niveles de nuestra vida aquí en este mundo, y también la vida espiritual puede ser de muerte, hermano. Si el hermano Bernardo, él es un hombre casado y anda ahí coqueteando, anda tirando piropos a otra muchacha, él va a tener consecuencias en su familia y también allá al final. O sea, nuestras actitudes nos pueden traer consecuencias súper grandes. El ciclo está claro. Los enemigos de Israel lo oprimían
oprimían, Dios lo libraba a Israel, se regocijaba a Israel, olvidaba a Dios y sus enemigos volvían a oprimirlo de manera que el ciclo volvía a comenzar. Así fueron las cosas durante generaciones y con todo Dios fue fiel y lo libró una y otra vez, incluso cuando Israel seguía rebelde. Finalmente, ante una amenaza de los amonitas, los israelitas decidieron exigir al rey, un rey humano. Se cansaron de poner su confianza en Dios. A veces perdemos la confianza en Dios. Y cuando perdemos la confianza en Dios es cuando nosotros llegamos al peligro. Dice palabras de advertencia. Dios tenía una advertencia para el pueblo de Israel y se la haría llegar por medio de Samuel. Óigase bien la advertencia. Su mensaje era claro, el pacto de Dios con Israel no había cambiado. Ellos seguían teniendo una responsabilidad y obedecer sus mandamientos y responderle a Él. Esto queda claramente expresada en la palabra. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. El que Dios los bendijera y los juzgara dependería de la manera en que ellos respondieran. El rey tendría que someterse a las mismas normas que el resto de la nación. Las bendiciones y las maldiciones de los versículos 14 y 15 es un tema evidente a lo largo de toda la Escritura. Servir a Dios siempre supone la separación del pecado y el rechazo de las tentaciones. O sea, servirle a Dios es algo bien serio, hermano. Tenemos que rechazar a todas las tentaciones, dice. Y la separación del pecado. No podemos estar ligados al pecado y querer servirle a Dios. No podemos vivir una doble vida, hermano Marcos. ¿Puede haber un cristiano que sea íntegro a medias? No. No puede ser íntegro a medias. O es o no es. Porque puede ser que sea recto, estricto en los cultos, puede ser que sea estricto en los diezmos, pero es un mentiroso. Puede ser íntegro personalmente en ciertos puntos, pero no está bajo la integridad. Él no es íntegro ante Dios. No es íntegro. Porque el íntegro debe demostrarlo en todo lugar y en todo momento. Su carácter, hermano, si su carácter es súper malo, no va a tener integridad en ningún lugar. Digamos, a veces queremos ser, como dice un dicho ahí, candil de la calle y oscuridad de la casa. No hay integridad. Diga, hermano Fred. Cuando se refiere a la palabra íntegro, es todo. Completo. De pies a cabeza. Interno y externo. Está él sumiso a la voluntad de Dios para que esa integridad more en él. Amén. Como dije, hermano Freddy, la integridad debe de morar y debe, como decía antes, debe ser reflejada en nuestro caminar, en nuestro vivir. Ok, y tal es la integridad de Dios, de nosotros hacia Dios, que cualquier cosa, por difícil que sea, Dios siempre está y nos escucha. Y como le dije, así como Daniel salió sin ser comido por los leones, así como Sadrach y Mesach y Abednego salió de ese horno sin quemarse, así Dios será con cada uno de nosotros si le somos íntegros. Dice el número 3, reafirmación de la fidelidad de Dios. Samuel hizo un llamado profético al pueblo que rechazaran los apetitos malvados y sirvieron a los señores
al Señor de todo corazón. O sea, Dios le da una oferta al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba angustioso porque estaba pasando por momentos tan difíciles, pero era por su propio comportamiento, por su propia condición de vivir. A veces nosotros pasamos por diferentes situaciones y vemos toda una oscuridad, toda una tiniebla, pero es porque nosotros a veces así lo queremos. Pero dice que el pueblo de Samuel le llamó al pueblo de Israel a que se consagraran ante Dios. Así es que, hermanos, yo en este día, a través de la clase, a través de la lección, les insto a que seamos íntegros primeramente con Dios, íntegros con nosotros mismos, y Dios bendecirá nuestras vidas. Porque a veces dice, cuando él oró, Dios volvió estruendo de lluvia y el pueblo recibió el mensaje que Dios estaba con ellos y que no era Dios que lo había dejado a ellos, sino que ellos se habían alejado de Dios y estaban en este camino. Para terminar, hermano, descripción del amor de Dios. Samuel sintió compasión por el pueblo y calmó sus temores y los exhortó a mantenerse leales ante Dios. También fue al centro mismo del problema, que el pueblo había apartado sus ojos de Dios. Oiga bien, el centro del problema es que apartamos los ojos de Dios y ponemos los ojos en otro lugar para ponerlos en cosas que eran inútiles. En esto incluía los impíos deseos de tener un rey humano, y esta actitud lo llevaría finalmente a la idolatría. O sea, que hay cosas que poco a poco nos van alejando a Dios y que nosotros le vamos dando la luz verde, y que llegará momentos que ya andaremos bajo castigos, bajo que no todo nos sale bien, pero es porque nos hemos estado alejando de Dios poquito a poquito, pero ahí vamos alejando. Poquito a poquito, pero nos vamos alejando. Cuando vengamos a ver, ya no vamos a ser cristianos, ya nos van a confundir. En los buenos y en los malos momentos debemos de confiar en Dios. Debe de haber esa integridad. Cuando decidimos seguir los mandamientos de Dios, Él nos bendice. Esta promesa tiene su raíz en el amor, pero su amor nos llama a responderle como decisión de nuestra libre voluntad. Cuando decimos rechazarlo, rechazamos sus bendiciones y nos ponemos en posición de ser juzgados. Pero la bendición de Dios está a nuestro alcance cuando nos comprometemos a vivir en una relación con Él que esté marcada por la obediencia y la confianza. Hermanos, la clase ha llegado hasta acá y les doy gracias por su presencia, su asistencia. Gracias porque ustedes vienen a la clase, y cuando digo vienen a la clase es porque están en el salón y comparten la clase con todos, la podemos escuchar, pero yo me quejo por los hermanos que deben de estar acá y están ahora allá. O sea, hay unos que están dando clases y otros que están cocinando. Pero los demás, ¿qué están haciendo? Y por eso les doy gracias a ustedes, porque ustedes vienen a la clase. Tienen integridad de poder estar reunidos para que escuchemos todas las clases. Estamos aprendiendo. Usted aprende y yo aprendo. Pero no me gusta que si usted viene a la clase se vaya para allá. No se ve bien. Y se lo digo a ustedes porque podrían decir, ¿por qué no se lo dicen a los que están allá? Yo no quiero que ustedes cometan estos errores también.
Y es importante que vengamos a la clase, hermano. Aprendemos mucho. Usted aprende, yo aprendo, y déjeme decirle que en el futuro seremos cristianos maduros y seremos cristianos bendecidos, porque nos metemos la palabra. Déjeme decirle, hermano, que a veces la única oportunidad que tiene a veces el cristiano es en la clase dominical, porque en la casa no estudia nada. A veces no coge el libro, no coge la Biblia. Y si usted viene a la clase dominical, aquí aprende. Y más cuando usted lee este libro y lo podemos compartir entre todos. Es bien lindo. Y le felicito y los amo a todos, los quiero, los respeto en el amor de Dios. Y vengamos, gocémonos y seamos ejemplos, líderes que nos quieran seguir, que quieran imitar, así como Samuel. Dios les bendiga y nuestro hermano con nosotros. Amén, gloria al Señor. Ponle un aplauso al hermano Guillermo, gloria al Señor. Amén, vamos a estar en pie, gloria al Señor. Hemos hablado con los maestros para terminar las 12 en punto. Y hoy fue una excepción porque atrás dijeron que no estaba la comida, que nos pidiéramos un poquito más. Pero sepan los hermanos que a las 12 en punto vamos a estar terminando. La otra semana viene una clase bien hermosa, subsiguiente a esta, y es los juicios de Dios por la desobediencia. Esa clase la voy a tomar yo, hermano Elías, y le vamos a dar al pastor la clase número 6, que habla sobre la tumba vacía y el Salvador viviente, que es la clase número 6. Entonces yo tomo las 5. Quisiera, hermano, que la otra semana estudien bien, porque todo trae su consecuencia. El ser íntegro a medias trae consecuencias. El no ser recto ante Dios también trae consecuencias. Y tener dos caras también trae consecuencias. Y la otra semana vamos a hablar sobre las penalidades de Dios, porque Dios es recto y el Señor es íntegro también en sus decisiones, en sus leyes. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bendición, por mi hermano, Señor Guillermo, Padre Santo, que ha expresado, Señor, la palabra tuya. Gracias, Señor, por los hermanos. Hasta el síndico, en lo que se refiere al liderazgo, y ya en lo que se refiere a la membresía, todos, al ver el ejemplo de nosotros, los líderes, ellos también, cuando nosotros los invitemos, ellos van a querer venir. Pero si no, si ven a los líderes, como les dije la otra vez, que andan como el cangrejo caminando de lado, así van los miembros caminando de lado. Es importante, hermanos, que tomemos en cuenta la palabra de Dios. Cada año son lecciones diferentes y cada domingo son lecciones diferentes que se están desarrollando, y es importante, gloria a Dios, que vengamos, escuchemos y tratemos de participar también. En el nombre de Jesús les voy a invitar que vengamos de pie. Vamos a orar para que sea Dios dándonos sabiduría para aprender de esta clase, porque usted y yo aprendemos, gloria a Dios, aleluya. Amantísimo Padre que estás en los cielos, en esta mañana te doy gracias porque tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios digno de alabanza y adoración. Padre, te pido que seas tú bendiciendo y glorificándote en cada vida, que seas tú derramando siempre de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, y que sea el poder de tu Espíritu Santo siempre gobernando nuestro corazón, siempre gobernando nuestra mente, oh Dios del cielo. Danos sabiduría, danos inteligencia cada día para caminar debidamente en tus caminos. Ayúdanos, Padre, a andar en integridad. Ayúdanos, oh Padre, a definir con nuestro vivir la palabra integridad, que eso es lo más bonito para ti, oh Dios del cielo. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes, aquellos que no han podido venir, donde quiera que estén, oh Dios, bendíceles y derrama bendición sobre sus vidas. Oh Dios amado, en el nombre de Jesús, abre el entendimiento de cada uno, Padre, para entender y comprender tu palabra, oh Dios de los cielos. Amén.
Aleluya, hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Vamos a entrar a lo que se refiere en la clase. Dice Samuel, ejemplo de integridad. Ese es el tema de la clase de hoy en día. Allí hay un personaje que lo describe aquí el libro. Bueno, describe a mucho, pero en el tema se encuentra el nombre de alguien muy importante, y ese es Samuel. Dice Samuel, ejemplo de integridad. En la vida del ser humano, hay diferentes tipos de personalidades que se mueven a nuestro contorno, y a veces nosotros somos o tenemos que ser, gloria a Dios, imitadores, pero de lo bueno, no de lo malo, o tratar de que nos imiten a nosotros, pero por lo bueno que hacemos, no por lo malo que hacemos. Samuel, si la palabra de Dios nos dice que fue un líder, un siervo, un ungido de Dios, preparado y listo para andar y para llevar a otros en el camino correcto, en el camino que nuestro Señor Jesucristo le había marcado. Así como Samuel, usted y yo somos llamados para ir por el camino y para llevar a otros también por el camino. Pero es importante que notemos la vida de este hombre. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién es la mamá de Samuel? ¿Se la puedo contestar? Sí, hermano. Ana. Ana era la mamá. Claro, si me permite, porque tengo la esposa Ana. Ana es la mamá de Samuel. Ok. Ana, ¿qué era? ¿Una mujer que tenía muchos hijos o que deseaba hijos? Deseaba hijos. Y al desear hijos, dijo que al tener uno lo iba a presentar a Dios, lo iba a poner al servicio de Dios. Y Samuel fue creciendo, ¿verdad? Y Dios lo llamó. Dios lo llamó para que dirigiera a un pueblo, para que conduciera a una nación, para que fuese más allá. Ok, vamos a decirle a la hermana Reyes, gloria a Dios, que nos lea el versículo, la verdad central de esta clase. Gloria a Jesús. Dios bendiga. Los cristianos hemos sido llamados a vivir con integridad. Los cristianos hemos sido llamados a vivir con integridad. ¿Alguien que me pueda definir la palabra integridad? O tenga un conocimiento honesto. Esa es una característica de una persona íntegra. ¿Algo otra? Andar en obediencia. Andar en obediencia, otra característica. Una persona de carácter. Una persona de carácter, pero no de carácter fuerte, ¿verdad? Sí, de carácter, una persona que se sepa comportar en las buenas y en las malas. Una persona que tenga dominio propio, que si está pasando por situaciones bien difíciles, aunque tenga ganas de hablar, aunque tenga ganas de ofender, tiene una integridad. Trata de mantenerse, trata de tener dominio de su cuerpo. Esa es una persona íntegra. Pero una persona que no es íntegra, hermano Elías le habló mal, le responde mal. De una vez, dice hermano Elías. Si el hermano Rosalía le habló bien, esa persona actúa bien, pero cuando le habló, actuó mal, no se supo dominar, no hay integridad en esa persona. Ustedes no se han fijado que cuando a veces hay problemas, hay pleitos, o cuando llega una persona a querer ofender a un grupo, siempre hay alguien que se levanta, no, ¿y vos qué? ¿O por qué tú? Entonces no hay integridad en esa persona porque no hay dominio propio.
Y cuando hay dominio propio, hay dominio de parte de nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida. Porque Samuel era un hombre, era un líder ejemplar que estaba dirigido por alguien. La integridad era algo muy importante en la vida de Samuel, pero él era íntegro ante Dios primero. Cuando somos íntegros ante Dios, pueden venir diferentes dificultades, diferentes situaciones, pero la confianza está en Dios. Y en vez de actuar de una vez, nosotros vamos primero ante Dios, nos acercamos al trono de su gracia, le pedimos dirección a Dios y luego vamos a ejercer, pero bajo la guianza de Dios. Esa es una persona íntegra que piensa quizás en lo negativo, en lo malo que puede haber, en lo malo que puede suceder, y decide mejor ir primeramente ante Dios y después a hacer lo que tiene en mente. Amén. Sí, ¿no? También que es importante ver la integridad de un hombre a sus principios, de dónde vienen los principios de ese hombre, porque esto trata con la moral. La moral del hombre va en la integridad que te mantiene en base a ese principio, en base a esa enseñanza, ese fundamento. Por ejemplo, ayer estaba viendo las noticias y 3 personas allá donde los árabes se pusieron hombres suicidas y se hicieron explotar en una mezquita, otros en otro lugar público, y ellos son íntegros a su creencia. Entonces la integridad del cristiano tiene que ser basado en la Escritura, en Dios. Entonces puede ser gente que sean íntegras a sus principios, pero principios maquiavélicos. Entonces me hago yo la pregunta, ¿será que alguien que no... Hermanas, Dios les bendiga. Amén. Sean bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es para mí una bendición, gloria a Dios, estar juntamente con cada uno de ustedes, gloria a Dios, para compartir la clase de este día. Vamos a ver cuántos leyeron la lección. Amén. Vamos a ver cómo se llama el tema, cuál es el tema de la lección. Gloria a Jesús. Es importante, hermanos y hermanas, que le demos una ojeadita al libro. Es importante que nos actualicemos, gloria a Dios, por qué lección estamos y cuál es el tema correspondiente. Si ustedes ven en el libro, en la parte de arriba dice marzo 22 del 2015. Y si alguien por falta de guía no está actualizado, pues el hermano Marlon dice que hay disponible, gloria a Dios. Guías, si alguien necesita una, tenemos todavía guías dominicales. Sabéis que la clase dominical, hermano, siempre se ha dicho que es como la columna vertebral del ser humano. Cuando la columna vertebral del ser humano está dañada, el ser humano lo que anda es en una silla de ruedas. El que anda inválido con la columna vertebral dañada necesita que otro lo ande empujando, que lo ande ayudando. Nunca es capaz de ejercer, de dominar su cuerpo, de dirigirse. Entonces, para la iglesia, la escuela dominical es un fundamento muy importante para poder la iglesia crecer, madurar, para poder expandirse hacia adelante. Y déjeme decirle que como líderes debemos de dar ejemplo también, estar en la clase dominical. Debemos de estar en la clase dominical, desde el pastor